Hola, mi nombre es Melissa, soy co-founder de Kai y especialista en talento. El día de hoy quiero compartir con ustedes la historia de Ariel, un data engineer de Perú que entró a nuestro programa Success Stories y logró encontrar una posición para trabajar directamente con una empresa en Estados Unidos. Así que los invito a que me acompañen y escuchen su historia. ¿Dónde estabas? Cuéntame un poquito cuál era la situación en la que te encontrabas en ese momento. Bueno, antes de conocer a Kai, justo había entrado a una empresa hace poco, pero igual no me sentía a gusto por el mismo hecho de que era presencial. Y antes de esta empresa ya había cambiado a otra empresa y había hecho casi 3 cambios porque no me sentía a gusto. O sea, estaba en una etapa donde me sentía estancado, sentía que no estaba creciendo al mismo ritmo en cuanto a tecnologías o desenvolvimiento, como también a posiciones. Sentía que no tenía suficiente relevancia en cuanto a puestos, entonces era lo que buscaba, ¿no? Y además un incremento salarial también, ¿no? Sentía que merecía más para ese momento por las capacidades que tenía, conocimientos, certificaciones que había ido adquiriendo durante el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, no sé, me sentía estancado y, y no tenía tampoco el tiempo suficiente, ya que era presencial, entonces no tenía tiempo suficiente como para mejorar todo lo que es mi LinkedIn, mi CV, buscar alguna forma de mejorar esto, ¿no? Entonces fue por eso que me apareció Kai y me pareció bastante interesante esta propuesta. Ok. Y cuéntame un poco, tú dijiste que estabas trabajando remoto, estás en Lima, imagino. Sí, ahora Entonces, estoy. ¿cuánto tiempo perdón, presencial, cuánto tiempo te demoraba en ir y regresar del trabajo? ¿Era bastante tiempo? Sí, era un infierno, la verdad, porque salía de mi casa a las 6 de la mañana para llegar a Wow. las 8, porque si salía a las 7 iba a llegar 9:30, y pues, a pesar de que llegaba a las 8, el horario era hasta las 6, porque a veces habían reuniones a partir de las 5, entonces tenía que quedarme una hora extra diariamente y regresar a las 6 era también otro problema, ya que igualmente había tráfico, entonces regresar de ahí a las 6 eran 2 horas más. Al día perdía unas 4 horas, más o menos. ¿Y qué hacía que te hayas sentido estancado en este proceso? Porque lo mencionaste varias veces en las empresas a nivel de cargo, ¿era que no te dan más responsabilidades o te están dando muchas responsabilidades y quizás sentías que igual tu rol no crecía o no tenías oportunidad de crecer? ¿De qué Eh, venías estancado? en la primera empresa sí sentía que, o sea, necesitaba algunas más responsabilidades, sentía que ya no estaba aprendiendo más, y por eso Ujú. que, o sea, trataba de avanzar, ya que el mundo de tecnología es bastante competitivo. Por eso que busqué salir de mi zona de confort y comencé a postular. Esta anterior empresa sí también era remoto, era a veces un día presencial de vez en cuando, pero Ujú. comencé a buscar otras oportunidades, me moví a una consultora también local, y luego de esa me moví hasta que era presencial, ¿no? Con el objetivo también de salir al máximo de mi zona de confort para ver si hasta dónde puedo llegar, ¿no? Ya, para ver si puedo aprender y todo, ¿no? Tratar de mejorar. Y más que todo fue eso, ¿no? O sea, el hecho de que ya sentía que no estaba aprendiendo y quería conocer más y estar al mismo ritmo que las demás personas. Ujú. Y cuéntame un poco, de alguna manera, ¿qué te motivó a decir, bueno, ya lo intenté 3 veces, vale la pena seguir postulando? ¿Era que realmente el trabajo te estaba matando, divertías o qué fue lo que te dijo, bueno, ya voy a intentar una cuarta vez? Eh, no, o sea, siempre he sido una persona bastante optimista, siempre como las miras a que puede haber algo mejor, donde me puedo sentir más cómodo. Me dificultaba mucho, o sea, ya la balance vida-trabajo era un factor bastante importante, ya que también trato de concentrarme en proyectos personales, y esto ya me había alejado de mis propios proyectos personales, y es por eso que es una motivación grande en decir, no, tengo que intentarlo una vez más para buscar ese trabajo remoto, porque también, o sea, quiero ver mis cosas personales también. ¿Y sentiste que tuviste algunos desafíos en buscar este trabajo? Porque para mí quizás no hubo un match correcto con las empresas en las que estuviste anteriormente, porque hubo un cambio. O sea, definitivamente tú lograste encontrar estas posiciones, pero quizás no llenaron al 100% tus expectativas. Sí, o sea, eh, sentía que, o sea, en el primer cambio no llenó mis expectativas porque era un trabajo muy operativo, muy manual, donde no me sentía retado. El segundo cambio, este trabajo sí era una empresa un poco más en construcción, donde sí tenía un cargo
en el cual podía tener más relevancia, pero todo ese tema presencial sí me limitaba un poco. Entonces, eso más que todo. Y cuéntame en qué momento decides como seguir postulando, pero empezar como que con el programa. De alguna manera, qué es lo que te motivó a unirte al programa? Bueno, sentía que estaba postulando, me hablaban bastantes reclutadores por LinkedIn, pero siento que estaba enfocando mis esfuerzos de mal manera, ya que había tenido previamente entrar acá hay 3 oportunidades de entrevistas, donde llegué casi a la entrevista final a empresas que sí me llamaba mucho la atención y también era un salario en dólares. Sin embargo, me quedaba justo en la parte final, ¿no? Y quería ver qué era lo que se necesitaba para poder completar y lograr esa nueva posición, ¿no? Entonces, fue por eso, voy a gastar todos mis recursos y voy a probar todo, ¿no? Porque de eso se trata. Ujú. Y en tu caso, ¿qué crees que es lo que te ayudó a, de alguna manera, a avanzar en el proceso y obtener este empleo que tienes hoy? ¿Qué es lo que Creo sientes que aporta valor? creo que fue la ayuda y el acompañamiento en ese momento de Víctor, que en cuanto a la estructuración de los conocimientos y habilidades que tengo, ya que o sea, una persona puede tener ciertas habilidades, conocimientos, pero si no sabe cómo plasmarlo, transmitirlos, o como Víctor lo mencionaba, contar la historia de quién eres, no vas a poder llegar hasta el reclutador o el manager que te está entrevistando, ya que en entrevistas finales normalmente son managers. Es por eso, a pesar de que vayas a pasar las entrevistas técnicas, si no llegas a transmitir eso, te puedes quedar ahí. Entonces, ¿cuál fue el momento clave, dirías, del programa que hizo la diferencia en este proceso de búsqueda? De ir a de 3 posiciones que de alguna manera no han terminado en llenar tus expectativas a una que dijiste, creo que esta es la definitiva. Bueno, cuando llegó a esta posición dije, tengo que ir todo por el todo porque era una empresa bastante grande, era un salario en dólares, era 100% remoto, era todo lo que estaba buscando, era casi un incremento del 30% de mi salario. Y dije, bueno, acá es todo por el todo, me comuniqué con Víctor durante todo este proceso, me estuvo dando algunos tips, bueno, ya habíamos tenido capacitaciones previas de cómo utilizar este método que es STAR para transmitir las ideas, ¿no? Y esto me ayudó a transmitir de manera exitosa esto a los reclutadores también durante la prueba técnica, es esta soltura y confianza que me dio el programa me ayudó a hablar más, porque a veces en las pruebas técnicas yo me quedaba callado, pero en esta prueba técnica siento que eso fue lo determinante, que el hecho de que pude hablar, conversar con los entrevistadores, sentirme bastante en confianza de lo que podía demostrar, fue lo que me permitió lograr esta posición. O sea, ¿realmente sientes que esta parte de prepararte, acompañarte en este proceso de búsqueda, que en tu caso, pues no es el caso de todos recibir tantas ofertas inicialmente, por más que tengas un buen perfil, pero tú esta parte ya de alguna manera la tenías controlada? Entonces, ¿este acompañamiento crees que impactó en la confianza con la que tú fuiste a los procesos? Porque evidentemente nosotros, pues, te podemos dar todo el training del mundo, las metodologías, etcétera, pero quien va a la entrevista no somos nosotros, sino eres tú. Y la confianza definitivamente es un factor que marca la diferencia Sí, en cómo te va. antes de comenzar el programa, o sea, yo no veía tan posible como que esos salarios. Y bueno, el programa me dio esta confianza de que sí es posible lograr esos salarios. Entonces, al momento de ir a la entrevista, te da la seguridad necesaria como que para transmitirle al entrevistador y poder eh, terminar esta entrevista de manera satisfactoria. Me da mucha curiosidad lo que acabas de decir, que es antes del programa no veía posible este salario. ¿Qué sentías que no te hacía ver muy posible ese salario? ¿Que nunca habías trabajado quizás para una empresa en el extranjero o porque nadie de tus amigos o gente que conocías en tu entorno laboral tenía un salario similar? ¿O porque sentías que quizás en tu trabajo ya habías llegado a lo máximo que se puede pagar localmente? Me da mucha curiosidad entender por qué un perfil como el tuyo, porque sí lo he visto en papel, digámoslo así, a mí no me parece extraño que el salario que tienes es el salario que has conseguido. Claro, bueno, ese momento yo no lo veía tan normal porque si bien es cierto, estaba en una empresa que para la posición en ese punto yo era un junior, pagaba muy bien localmente, estaba sobre el promedio, entonces o sea, yo me sentía que estaba en el tope, ¿no? Y que de ahí ya no había más. De acá veo a mi alrededor y veo a unos compañeros que ya están ganando un poco más y ahí es donde decido moverme, pero igual llegaba a un tope, o sea, las empresas locales ya se llega a ese máximo y te das cuenta de que localmente para tus años de experiencia, no sé, yo ahora actualmente
ya casi tengo 4 años de experiencia como ingeniero de datos, eh, ya había llegado al tope, a pesar de que venían otros reclutadores y yo daba un salario, algunos no podían llegar. Entonces, el siguiente paso era buscar estas empresas extranjeras o americanas o de Europa que sí puedan llegar a ese monto, ¿no? Entonces, fue esto que la idea que se me dio, ¿no? Sin embargo, también, o sea, entraba la duda, ¿no? Estas empresas contratarán desde acá, se pueden realizar estos contratos, todavía no tenía la seguridad suficiente como que para postular o inclusive, o sea, mandarme con el salario, porque inicialmente yo les mandaba un salario bastante bajo, que era muy parecido al que ganaba localmente, pero ahí tenía que incluir otras cosas de que las empresas americanas no ofrecen, ya como la gratis, que ofrecen acá algunos monos, ¿no? Entonces tienes que pedir un salario mucho mayor para lograr los objetivos que tú necesitas. Ese miedo al inicio, como cuando empezaste a postular estas empresas, de quizás me van a decir que no. Siento que también tuviste como un poco de miedo de empezar a pedir. Sí, o sea, al comienzo sí tenía ese miedo porque a mi alrededor mis compañeros, o sea, nunca, no habían pedido montos similares o por el rango. Entonces, sí había ese miedo de, uy, no, si me paso y me rechazan, o si estoy pidiendo mucho y consiguen a alguien que les ofrece lo mismo por menos, entonces voy a pedir menos y capaz me aceptan, ¿no? Sí existía ese miedo inicialmente. ¿Y hoy sientes que lo que ganas es lo que realmente te mereces? Sí, actualmente siento que para los años de experiencia sí es lo que merezco. Y más allá de los años de experiencia, ¿crees que, o sea, el valor que tú puedes aportar a la empresa con tu trabajo corresponde a lo que estás recibiendo, si lo comparas con una experiencia anterior? Yo creo que sí, estaría seguro que sí, hasta un poco más, solo que me falta un poco de negociación al final. Justo quería tocar ese punto. Yo sé que el incremento salarial pues, que tú tuviste fue un incremento con el que tú estuviste contento, fue un incremento significativo. Eh, Creo que quitando esta parte de que salías de un trabajo presencial, el ahorro en tiempo también, si lo ponemos en dinero, en las cosas que puedes hacer ahora en ese tiempo, incrementan a ese bono porque tienes este balance quizás un poco más. No sé si tu proyecto personal es quizás tener una vida mucho más saludable o tienes algún proyecto, alguna iniciativa en otro rubro, etcétera, pero creo que esas horas, si las convertimos en dinero, también suman muchísimo al paquete de la oferta como un todo. Tú aceptaste la oferta que te enviaron, la negociaste un poquito, la Yo creo negociaste que, mucho. o sea, para serte honesto, ahí sí, yo siento que me quedé, a pesar de los consejos que me daba Víctor por la emoción y por la velocidad, porque este proceso fue bastante rápido. Hablando de que comenzó un viernes y por la tarde tuve la entrevista 1 hora después, el lunes me pusieron la siguiente entrevista, que fue la técnica ya con el equipo, y para el martes ya tenía una respuesta ya, así de rápido. Entonces sí, me agarró por sorpresa y sí, yo siento que pude haber negociado un poco más y ahora me arrepiento, la verdad. Pero igual me siento conforme porque, o sea, inicialmente sí había pedido un monto mayor, entonces ellos me hicieron una contranegociación por, Ujú, por temas, pero sí está sobre lo que estaba buscando. ujú. O sea, definitivamente ahí tuviste algún tipo de asesoría de Víctor de cuál fue el salario inicial que deberías pedir y después, bueno, Sí, de alguna manera con la negociación pues que hacen un salario intermedio que sigue siendo por encima de tu expectativa inicial. sí, exactamente. Correcto. Entonces, ahora ya sabes que la próxima vez sí te tienes que animar a negociar un poco más. Dime, ¿no negociaste porque por temor a que te digan que no, por temor a que se caiga el proceso? Siento que ahí la reclutadora me ganó en la negociación porque ya, o sea, siento que tenía bastante experiencia y o sea, de frente me dijo, por tal razón, por tal motivo, no podemos llegar a ese monto y o sea, se movía muy rápido, entonces era como que aceptar en ese momento o no, y ahí sí siento que fue donde perdí, ¿no? Ok. Bueno, creo que no perdiste, sino que quizás no tuviste el espacio de negociar mucho más, Sí, porque pues yo creo que hubieses perdido si el trabajo no te hubiese gustado, si el salario hubiese claro, sido menor al que estabas. Pero me da muchísimo gusto, además, creo que desde lo primero que yo escuché sobre tu perfil y tu expectativa salarial es demasiado lograble y a mí siempre me causa mucha sorpresa cuando talento como el tuyo, por ejemplo, no tiene mucha claridad de cuánto es que puede valer su perfil realmente en el mercado, ¿no? ¿Tú ya tenías una idea más o menos de cuál era lo que podías estar llegando a ganar o esa claridad la tuviste cuando conversaste con Víctor? tenía una idea no tan clara previamente, ya que
otros compañeros también estaban postulando y buscando y probando suerte, ¿no? Pero o sea, nadie había en ese momento logrado esa posición, ¿no? O sea, por eso que no tenía la idea totalmente clara ya, pero con Víctor ya me dio la seguridad, no, que sí hay casos de que sí se puede lograr y que es bastante lograble y que podemos ir un poco más y si no, ya queda en el monto que tú esperabas y así. Qué bueno, me alegro un montón. Yo sé que Víctor es súper, súper, súper bueno para las negociaciones, así que estoy segura que él te dio bastante Sí, información sobre qué es lo que deberías estar viendo. Cuéntame, cuando recibiste la oferta, ¿cómo te sentiste? feliz, la verdad, la recibí presencialmente en la empresa, pero sí, sí estaba bastante feliz. ¿Y qué pasó cuando le contaste a tus amigos que también están en este mismo camino? Mira, lo logré, el salario que quizás todos estuvimos intentando y dándole la suerte, ¿me lo En, ofrecieron? en primera instancia sí, o sea, ya los había comentado algunos y más que todo recomendarles, ¿no? El programa, ¿no? Y que se puedan unir también. Ah, bueno, eso estaría increíble. Si es que hay alguien más por ahí, nos encantaría poder ayudarlos. Eh, pero, pero ¿cuál fue como la respuesta? ¿Fue como wow? ¿O fue como, cómo lo Eh, hiciste? como dirían en palabras acá, fue como que un jálame contigo, llévame. Me imagino, suele pasar también que a veces es posible recomendar personas. Es algo Ahí que tienes que tener en cuenta estoy porque viendo para hablar si alguno, puedes sí. referir a alguno de tus amigos también, en el que confíes, obviamente, que claro, en el que obviamente en el que confíes el talento, porque si esto es algo particular de las empresas en el extranjero, que las referencias es, tú pones tu nombre detrás cuando haces una referencia para que alguien entre a la empresa. Tengo ya algunas preguntas más, Ariane, y me gustaría saber qué consejo le podrías dar a alguien que está considerando unirse a CAI. Que no lo piense más, que tome la decisión, porque mientras más se demoran, más dinero están perdiendo y oportunidades que pueden llegar, ¿no? Bueno, buenísimo. Creo que eso es como yo también siempre lo he visto inicialmente. A mí la primera vez que negocié mi salario también me costó mucho. Sí, pues. Eh, horrible, pero ya no tengo salario, que es algo diferente, pero ya soy muy, muy buena haciendo negociaciones. Eh, Me gustaría también saber, más allá de antes de unirse a CAI, ¿qué tú consideras, qué otro consejo le darías a una persona que está en este proceso similar al tuyo, que no ha encontrado un trabajo en el que se sienta retado, que quizás se siente estancado? ¿Qué consideras que fueron las habilidades tuyas que te permitieron mucho como alcanzar ese trabajo en el extranjero? Creo que, o sea, como lo mencioné anteriormente, una de las habilidades que creo que determinó en este caso de mi última entrevista, a diferencia de las previas, fue la comunicación, o sea, una comunicación asertiva, una comunicación que transmite, no quedarte callado, ya que en esta última prueba técnica era bastante larga, con bastante poco tiempo, a pesar de que puedo comentar de que no la logré acabar, pude comunicarme efectivamente, transmitir mis ideas, llegó al punto de que había un problema que no lo podía solucionar y solo lo transmití, le dije, eso se puede resolver así, así, así. Y bueno, el reclutador lo entendió, pasamos al siguiente y bueno, me di cuenta de que lo más importante es eso, ¿no? La comunicación y saber cómo conectar las ideas con los demás, ¿no? Ujú. Es súper importante ser bueno técnicamente, porque obviamente yo siempre lo digo. Cuando uno trabaja en un perfil en tech, es o sabes o no sabes, y no hay punto medio a veces, pero hay otras habilidades que realmente hacen de que tú puedas crecer mucho más rápido, como en este caso tener una comunicación muy efectiva y asertiva, sobre todo si eres un perfil senior. Hablar inglés creo que te abre muchísimas puertas. Yo sé que tu inglés es bueno. eh, Hablar y no inglés. sé cómo te sentías al inicio, porque no sé si lo practicabas mucho, pero lo Eh, sentías oxidado y que te ayudó un poco como volver a entrar a los procesos, como el poder aceitarlo. sí, o sea, había recomenzado algunos procesos y me sentía un poco oxidado, sí, la verdad. Ya con la fricción de los procesos ya comenzaba a ganar más confianza, confianza, confianza y la cantidad de entrevistas que tuve previamente, entonces ya me sentía un poco más seguro para la última entrevista, ¿no? Eso también es lo que promueve CAI, que es postular, ir postulando semanalmente, llegar a postular 30 puestos, 40 puestos, entonces se abren más oportunidades que te ayudan a afianzar tu confianza para lograr el puesto soñado a futuro, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay mucha gente que no lo cree y que piensa que tiene que hacer 2 postulaciones a la semana, pero realmente eso no funciona. Sí, Eso tienes que no tener. funciona. Y si quieres tener un trabajo exactamente con las características que tú necesitas y quieres, al final el trabajo es tuyo y sí requiere cierta consistencia.
un momento en el proceso donde recibiste varios nos y durante ese proceso de quizás algunas oportunidades que te gustaban mucho? Sí, hubieron bastantes nos, no lo voy a negar, donde me quedaba casi al final o en la prueba técnica. Igual para adelante, seguir igual con el apoyo de Víctor, o sea, revisábamos por qué se daban estos nos, qué perfiles en verdad buscaba, porque a veces pensamos que es nuestra culpa, pero capaz no es estábamos postulando mal, estábamos postulando a empresas que probablemente no contraten en tu país o los requisitos que están buscando, tus capacidades las estás orientando mal. Entonces, por ese lado, Víctor fue bastante ayuda, me recomendó algunas empresas, también algunas webs, no solo LinkedIn, sino como Himalayas, donde hay otras empresas nuevas que están buscando talento, en este caso latinoamericano, y eso, ¿no? O sea, tratar de cómo saber postular efectivamente también. Sí, es importante hacer una postulación efectiva. Y dime, ¿cómo hiciste para que estos nos no te desmotivaran hasta que llegara el sí? Y bueno, creo que eso sí va un poco más de mi personalidad, o sea, soy una persona bastante optimista y bueno, Sí. los dos nos seguía, decía, bueno, voy a seguir intentando y seguía postulando. Y eso es lo que ayuda bastante, ¿no? La perseverancia y no rendirse, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, yo no me esperaba esta postulación porque ni siquiera postulé a esta empresa, sino que me hablaron por el hecho de que mi perfil, en ese momento Víctor me ayudó a modificar mi perfil y supongo que el perfil tomó mayor relevancia en LinkedIn, en el algoritmo, y esto hizo que lleguen a más reclutadores, también había hecho muchas más conexiones, entonces fue que me hablaron y fue como se dio esta última posición, ¿no? Bueno, me alegro que todo el esfuerzo haya servido para bien y para ti. Dime, ahora que ya encontraste tu primer trabajo soñado de alguna manera, en función de lo que estás buscando, cómo ves tu futuro profesional ahora que has hecho como un salto bastante grande? Bueno, a esforzarme, ¿no? Más en esta nueva posición, estas nuevas experiencias, ¿no? Porque es bastante diferente trabajar en planilla, como se dice acá, trabajar como contractor, ¿no? Hay un poco menos de estabilidad, ¿no? Pero cuando se toman estos riesgos, ya son para avanzar. Bastante emocionado en lo que se viene, ¿no? Con miras a una posible extensión, ¿no? Ya en un futuro, si no se da la extensión, seguir postulando ya con mayor confianza, ya que esta experiencia me va a permitir tener la seguridad de que sí puedo conseguir un puesto americano, por así decirlo, y ganar mucho más de lo que ganaba actualmente. Genial. Cuéntame un poquito cuáles son tus planes en general, cómo ves tu carrera profesional, o sea, ¿a qué rol te gustaría un poco seguir creciendo más adelante? ¿Te gustaría trabajar en alguna empresa en particular? O sea, ¿tienes alguna empresa en mente en la que te gustaría trabajar en el largo plazo o quieres emprender? ¿Cómo se ve Bueno, el Ariane un poquito más en algunos años? bueno, como la mayoría de personas, creo, del mundo de TI, o sea, la mayoría sueña con llegar a estas empresas como Google, Amazon. A mí también me da la curiosidad de llegar a estas empresas, ¿no? Por el hecho de la tecnología que utiliza, la cantidad de aprendizaje que se puede aprender de estas mismas. Sin embargo, la empresa a la que pude entrar es una empresa bastante grande, americana. Me estoy bastante emocionado por el alto aprendizaje. Reviso algunos perfiles por ahí nomás y veo bastante ex Amazon, ex Meta, ex Google. Entonces, esta experiencia me va a ayudar bastante y es también lo que busco, ¿no? Aprender, llegar a un puesto más de seniority. Sin embargo, por otro lado, a Arián también le gusta emprender. Eh, Estoy haciendo una pequeña startup, ojalá también vaya bien, pues por eso es la razón que necesitaba el tiempo para mis proyectos personales. Entonces, yo diría afianzar más mis conocimientos porque sí me gusta aprender y por un puesto más de seniority, más de senior, y también por otro lado, trabajar en lo mío y poder lograr mis proyectos personales, que es una startup. Bueno, felicitaciones. Emprender no es fácil, emprender no es fácil. Si trabajar ya no es tan sencillo, emprender es complicado y me alegra que ya tengas más tiempo para eso porque emprender requiere tener algo de tiempo para dedicarle a tu Sí, hijo, a tu hijo. Lo simplemente, importante es como eso. Bien. acompañamiento. Para mí sería acompañamiento, ya que Víctor, bueno, Kai en sí, como todo el programa, bastante comunicación, se comunican contigo casi diariamente, tienen la apertura de poder contarle cómo está tu situación, cómo te sientes, te brinda la confianza. Entonces, esta comunicación, lo único que logra
desde mi punto de vista, son resultados, ¿no? O sea, mantenerte siempre conectados con, en este caso, quién te va a apoyar, ¿no? Dentro del programa de CAI. Qué bueno, me alegra. ¿Recomendarías el programa entonces a personas que están en una situación similar a la que tú estuviste en su momento? Sí, claro, ya he estado recomendando algunos. Nuestro embajador principal. Cada vez que necesitaba un apoyo, le escribía directamente, en este caso a Víctor, y Víctor me respondía a la brevedad y me respondía a cualquiera de mis dudas. Y si había algo que no estaba de todo claro, podíamos reservar un tiempo durante la semana y también resolverlas de mejor manera. Bueno, Arián, te voy a dejar porque ya es un poco tarde por estos lados. Mil gracias por tu tiempo. Quizás compartiremos algo, pero igual te informaremos. Avísanos cuando lances oficialmente tu aplicación. Sé que te va a ir súper, pero igual para apoyarte de este lado. Muchas gracias.